A continuación lo que estudiaremos será el efecto Doppler. Básicamente este efecto se refiere cuando nosotros vamos en la calle y nos encontramos, por ejemplo, la ambulancia. Esta tiene un sonido diferente cuando se acerca a nosotros que cuando se aleja de nosotros. O en general cualquier ruido es muy diferente cuando se acerca a nosotros que cuando se aleja de nosotros. Esto en esencia es el efecto Doppler, el cual fue descubierto por el físico austriaco Christian Johann Doppler en 1842. Para ello consideremos básicamente el siguiente ejemplo. Consideremos que hay un chavo que tiene una radio y él está quieto y se le acerca un policía para decirle que le baje el sonido. Entonces el chavo va a tener una velocidad cero, mientras el policía va a tener una cierta velocidad BL. Para poder resolver esto, primero recordemos que la longitud de onda lambda es igual a velocidad sobre la frecuencia. ¿Sí? Y también recordemos las transformaciones de Galileo, que cuando dos automóviles van en direcciones contrarias, la velocidad relativa se suma. Sin embargo, cuando estos van en velocidades en la misma dirección, entonces las velocidades básicamente se restan. Esto hay que tenerlo muy presente porque básicamente es lo que vamos a utilizar para poder hacer el efecto Doppler. Entonces, ¿cuál va a ser la frecuencia? Básicamente recordemos que la frecuencia que percibe el policía va a ser L, que va a ser básicamente la frecuencia relativa sobre la longitud de onda. ¿Ok? Pero la frecuencia relativa, como en este caso el sonido está viajando con una velocidad v para acá y el policía se mueve con una velocidad v hacia el otro lado, van en direcciones contrarias, por lo tanto la velocidad relativa se suma. Entonces sería la velocidad del sonido, recordemos que es 343 metros por segundo, o algunos libros ponen 344 menos por segundo. Entonces sería v más vl sobre la longitud de onda, pero la longitud de onda recordemos que es velocidad sobre la frecuencia. Por lo tanto, podemos finalmente escribir donde la frecuencia S es la frecuencia que está emitiendo S. El BL es la velocidad del policía, la B normal es la velocidad del sonido. Entonces, esa sería la frecuencia que percibe el policía. ¿Sí? Hay que tener un poco de cuidado aquí porque podemos tener muchas variantes. Aquí vimos que el policía se está acercando hacia el chavo, pero también podemos tener la variante donde el policía se está alejando del chavo. En ese sentido, lo que va a pasar es que esta velocidad va a venir ahora para el otro lado. Entonces, por lo tanto, la frecuencia que vamos a detectar, pues en esencia básicamente sería el B menos el BL. ¿Sí? ¿Okay? Eso básicamente lo obtenemos de las transformaciones de Galileo. Recuerden que velocidades en la misma dirección se restan y estoy contemplando que la velocidad del sonido es mayor que la velocidad con la cual se está moviendo el policía. ¿Sí? Otra variante que podemos también tener es en el caso donde la fuente se esté moviendo y el observador esté quieto, por ejemplo en la imagen. Aquí lo que tenemos es que el observador básicamente está quieto y la fuente es la que se está moviendo, tiene una cierta velocidad. Entonces de las transformaciones de Galileo, la longitud de onda que detecta el observador, pues va a ser la longitud de onda del sonido menos la longitud de onda con la cual se está moviendo el observador. Nuevamente estoy considerando que la velocidad del sonido es más grande que la velocidad del observador. Después vamos a analizar el caso contrario. Cuando lo pasamos a frecuencia, pues nosotros vamos a tener frecuencia va a ser igual a la velocidad sobre lambda cero. Cuando reescribimos esto, simplemente nos queda. Y aquí lo que estoy contemplando es que el observador está quieto y la fuente se está moviendo hacia él. Podemos también tener el caso contrario, donde el observador se esté moviendo hacia el otro lado. Eso lo único que va a pasar es que aquí va a aparecer un signo positivo. Sí, no recuerdo si se los mencioné, pero también va a aparecer a este. O sea, aquí el policía se está moviendo para acá y la velocidad del sonido se está moviendo hacia el otro lado. Sí, si nosotros tenemos que la velocidad del sonido se está moviendo para acá, recuerden que la velocidad del sonido es esférica, la onda, y el policía se está moviendo ahora en esta dirección, ¿sí? Entonces lo que va a pasar por el sistema de referencia aquí simplemente va a aparecer un signo.
¿Ok? Eso es en esencia debido a las transformaciones de Galileo. Y a esta ecuación le vamos a llamar 2. Por lo tanto, voy a tener que F0 va a ser igual a B sobre B menos BS por F. Y esta es mi ecuación 2, que ahora la vamos a usar. Ahora vamos a considerar que el observador, el policía y la fuente, el chavo, se están moviendo. O sea, ambos se están moviendo. En la ecuación 2 básicamente ya consideramos que la fuente se estaba moviendo y el observador está en reposo. Entonces esta frecuencia es la frecuencia de la fuente, ¿sí? Esta que está aquí, le voy a poner FL, donde F0 es el observador. Sí, pero si yo sustituyo esta FL que está aquí y la cambio por la expresión 1 que habíamos obtenido, entonces lo que voy a hacer es que esta FL la voy a considerar como si fuera la fuente. Es decir, la fuente moviéndose, y si lo sustituyo en 1, entonces voy a tener ambos. Para no construirlo desde cero, simplemente voy a decir que ahora la frecuencia que está acá abajo en 2 es la fuente, es el observador, y lo sustituyo por la ecuación 1 donde Fs va a ser la fuente. Entonces, si hacemos esto en esencia, lo que vamos a obtener es... Bueno, entonces le repito, lo único que hice fue considerar que esta FL que estaba acá, solamente la cambié por esta FL que estaba acá, cambiando obviamente su correspondiente L ahora para el observador, ¿sí? Entonces cuando mezclo las dos ecuaciones, en esencia lo que obtengo es esta ecuación que está en rojo, y esto es a lo que se le nombra el efecto Doppler. ¿Qué nos dice el efecto Doppler? Básicamente esta velocidad que está acá es la velocidad del sonido. Esta v que está aquí es la velocidad del observador, y esta bs que está aquí es la velocidad de la fuente, ¿sí? Y esta v pues sigue siendo la velocidad del sonido. Solamente hay que tener en cuenta que hacia dónde se está moviendo cada uno para contemplar básicamente el signo correspondiente. Antes de resolver algunos ejemplos, tengamos en cuenta lo siguiente. Esta ecuación solo es válida cuando la fuente y el receptor se mueven paralelamente. Si la fuente o el observador se acercan, los signos son positivos. Si el observador o la fuente se alejan, sus signos son negativos. A continuación vamos a hacer unos ejemplos para que esto quede más claro. Dice, una ambulancia se mueve a 42 metros por segundo, suena su sirena, cuya frecuencia es de 450 Hz. Un auto se mueve en la misma dirección que la ambulancia a 25 metros sobre segundo. ¿Qué frecuencia escucha una persona en el auto, inciso A, cuando la ambulancia se aproxima al auto? ¿Ok? Aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Dice, un auto se mueve en la misma dirección que la ambulancia. Eso lo que significa es que aquí está la ambulancia y se está moviendo para acá, y aquí va el auto y también se está moviendo en la misma dirección, ¿sí? Hay que recordar, bueno, la ecuación primero del efecto Doppler. Y también hay que tener en cuenta la velocidad del sonido. Entonces, la fuente se está moviendo a una velocidad de 42 metros sobre segundo, mientras el observador se está moviendo a una velocidad de 25 metros sobre segundo. Solo que tengamos algo en cuenta, que eran los signos que les acaba de mencionar. La fuente, en este caso la fuente se está acercando al observador. Entonces, por lo tanto, la fuente, la fuente BS va a tener un signo positivo, ¿sí? Sin embargo, el observador se está alejando, o bueno, trata de alejarse y eventualmente la fuente lo va a alcanzar, pero como el observador se está alejando, entonces por lo tanto él lo que va a tener es un signo negativo. Recuerden, cuando se acerca es positivo y cuando se aleja es negativo. Entonces, si nosotros sustituimos en la ecuación del efecto Doppler, pues básicamente lo que tenemos es velocidad menos de 0 sobre v menos bs por la frecuencia.
y esto nos da, inciso B, después, la frecuencia después de que la ambulancia cruza el auto. En esta situación lo que tenemos es que aquí tenemos el observador y va para allá, y aquí tenemos la ambulancia que también se mueve. Entonces, si se fijan, el observador trata de acercarse a la ambulancia, pero la ambulancia se está yendo. Esto lo que significa es que el observador se está acercando, este va a tener un B positivo, y la ambulancia se está alejando, entonces eso va a tener un A negativo. Bueno, en este A recuerden que es S. Entonces, cuando sustituimos en la ecuación del efecto Doppler, y algo que les hago mucho énfasis, frecuencias altas son frecuencias más agudas, frecuencias bajas son frecuencias más graves. Entonces, en el inciso A, lo que está pasando es que la ambulancia se está acercando al auto, entonces la frecuencia es más alta y por lo tanto el sonido es como más chillón, como más intenso. Cuando de repente la ambulancia cruza el auto, entonces la frecuencia baja y por lo tanto se vuelve más grave. Y por eso es que nos molesta mucho el sonido de la ambulancia cuando se está acercando a nosotros y no tanto cuando ésta se está alejando de nosotros. ¿Okay? Vamos a hacer otro ejemplo. Dos silbatos de tren A y B tienen cada uno una frecuencia de 392 Hz. A se encuentra estacionario y B se mueve a la derecha, alejándose de a 35 metros sobre segundo. Un receptor está entre los dos trenes y se mueve a la derecha a 15 metros sobre segundo, como se muestra en la figura. No sopla el viento. Según el receptor, inciso A, ¿qué frecuencia tiene A? Ok, bueno, recordemos aquí básicamente que el A está en reposo, el tren B se mueve a una velocidad de 35 metros sobre segundo, mientras el observador se mueve a 15 metros sobre segundo. ¿Ok? Entonces, en el inciso A lo que pasa es que el observador se está alejando. Entonces, eso lo que significa es que va a tener un signo negativo su velocidad. Entonces, inciso A va a ser menos un B0. ¿Sí? Entonces, cuando sustituimos en la ecuación de Doppler, lo que tenemos es que B menos el B0 sobre B menos BS por la frecuencia. Esta BS va a ser 0 porque es básicamente la velocidad en A. Entonces, en esencia lo que nos queda es B0 sobre B por la frecuencia. Si sustituimos los valores numéricos, pues, ¿ok? Bueno, para el inciso B, dice, ¿a qué frecuencia tiene B? Sí. Aquí lo que hay que tener en cuenta es que el observador se está acercando, o sea, un signo positivo, y D lo que está haciendo es que el tren B se está alejando, o sea, signo negativo. ¿Sí? Entonces, cuando sustituimos en Doppler, lo que vamos a tener es B, este va a ser más B0 y abajo le va a cambiar el signo. Para el inciso C, dice, ¿qué frecuencia del pulso detecta el receptor? Eso en esencia es, ¿cuál es la diferencia de la frecuencia? ¿Cómo calculamos la diferencia de la frecuencia? Pues simplemente es la frecuencia en A menos la frecuencia de B. Entonces en este caso nos va a dar 3.598 Hz. ¿Sí? Entonces, en realidad los problemas son sencillos. Aquí solamente les hago mucho hincapié en que hay que tener en cuenta que si la fuente se acerca, signos positivos. Si se aleja, signo negativo. Si el observador se acerca, signo positivo. Si el observador se aleja, signo negativo. Un bloque con una bocina atornillada a él se conecta a un resorte que tiene una constante de 20 newtons y oscila como se muestra en la figura. La masa total del bloque y la bocina es de 5 kilogramos y la amplitud de movimiento de esta unidad es de 5.5 metros. La bocina emite ondas sonoras con una frecuencia de 440 Hz. Inciso A, determina la frecuencia más alta. Bueno, básicamente lo que va a pasar aquí es que la bocina va a empezar a oscilar y cuando se acerca al observador,
Este sonido va a ser más intenso que cuando se aleja. Recordemos que cuando está más cerca tiene una distancia d, que es la amplitud máxima, y cuando se comprime pues se va a comprimir exactamente lo mismo. Entonces aquí va a haber una distancia 2d, ¿sí? Entonces, por lo tanto, de este lado pues también va a haber una distancia d. Recuerden que lo mismo que se estira un resorte es lo que se compacta. Entonces la distancia total va a ser d. También para resolver este problema hay que tener en cuenta que K básicamente son 20 newtons sobre metro. Tenemos que la masa es igual a 5 kilogramos. Tenemos que la amplitud es 0.5 metros. Y también nos dicen que la frecuencia son 440 Hz. ¿Ok? Entonces, en esencia, para poder meter este problema dentro de Doppler, pues lo que necesitamos es obtener la velocidad. Ahora, ¿cómo obtenemos la velocidad? Pues de lo que ya hemos visto en el curso, podemos obtenerla básicamente haciendo un análisis de energía. Recuerden que la energía simplemente es la cinética más la energía del resorte, ¿sí? Pero la pregunta es, bueno, recuerden que justo en los puntos, estos bordes que está aquí, aquí y aquí, la velocidad básicamente es cero. Y justo en el centro, en x igual a cero, la velocidad es máxima. Ok, entonces como lo que queremos es la velocidad máxima se va a dar justo cuando x sea igual a cero. En el análisis de energía recuerden que U es un medio de K por X al cuadrado, entonces lo único que me va a quedar que E es igual a K, la energía cinética, es decir, un medio de K por A cuadrada va a ser un medio de M por B cuadrada. Entonces, por lo tanto, despejando B, lo que me queda es que la velocidad básicamente es A por la raíz de K sobre M. Cuando sustituyen numéricamente esto, les va a dar que es un metro sobre segundo. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, las frecuencias más altas se van a dar cuando esté más cerca del observador. ¿Sí? Entonces, inciso A, la frecuencia más alta de Doppler, sabemos que B más B0 sobre B menos BS va a ser la frecuencia, ¿ok? Pero aquí básicamente el observador está en reposo, entonces por lo tanto el observador tiene una velocidad cero, ¿ok? Y entonces el bloque básicamente se está acercando, por lo tanto va a tener una velocidad, va a ser positiva, ¿ok? Entonces cuando sustituimos este, pues simplemente nos queda un B sobre un B menos un BS por la frecuencia. Cuando lo sustituimos numéricamente, esto nos da, inciso B, la frecuencia más baja escuchada por la persona a la derecha de la bocina. La frecuencia más baja va a ser justo cuando el bloque va a estar del otro lado, ¿sí? Entonces, de todas formas, la persona va a tener una velocidad cero, pero ahora lo que pasa es que el bloque se está yendo hacia acá. Entonces, por lo tanto, la velocidad, el bloque se está alejando, bueno, la bocina se está alejando. Como la bocina se está alejando, entonces va a tener un signo negativo. Y cuando sustituimos esto en Doppler, pues considerando que el B inicial vale cero, entonces por lo tanto lo que obtenemos es un B sobre un B, y aquí nos cambió justamente el signo del observador, perdón, de la fuente. Y esto en esencia nos da, ¿sí? Entonces, bueno, si hay un cambio de sonido. El inciso A es un sonido, bueno, una frecuencia más alta, es un sonido más agudo, y sin embargo, cuando está muy lejos, entonces es un sonido más grave, ¿sí? Ok, después, inciso C. Si el nivel sonoro máximo que se escucha por una persona es de 60 decibeles, cuando está más cerca la bocina a una distancia de un metro, ¿cuál es el nivel sonoro mínimo que escucha el observador? O sea, ¿cuándo va a escuchar cuando justo la bocina está del otro lado? ¿Sí? En esencia, para poder resolver esto, lo que primero necesitamos sacar la potencia. ¿Por qué? Porque la bocina es exactamente la misma, entonces no importa en qué punto esté, la potencia va a ser exactamente la misma. Sabemos que la intensidad, bueno, antes de la intensidad, sabemos que
beta es igual a 10 logaritmo de la intensidad sobre I0. Y por otro lado sabemos que la intensidad básicamente es la potencia sobre 4pi r cuadrada. Aquí hay que recordar que sabemos que r es igual a 1 metro, que es la distancia que nos están dando. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir esta i acá y despejar p. Recordemos que I0 es 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metro cuadrado. Entonces, cuando sustituimos esto, la potencia nos da microwatts. Entonces, por lo tanto, la intensidad, ahora sí ya podemos calcular la intensidad a una distancia de 2 metros, justo cuando la bocina está del otro lado. Y aquí lo que vamos a considerar es que R es igual a 2 metros. Entonces, por lo tanto, la intensidad es de 2.5 por 10 a la menos 7 watts sobre metro cuadrado. ¿Ok? Entonces, lo que queremos saber es cuánto vale la intensidad del sonido, los decibeles que tenemos. Entonces, recordemos que beta es igual a 10. En esencia, simplemente sustituimos esta i por esto que tenemos acá. Y eso simplemente nos da. Bueno, para terminar este capítulo vamos a analizar las ondas de choque. Hasta ahora en esencia básicamente hemos visto que la velocidad del sonido es mayor que la velocidad de la fuente, ¿sí? Y esto básicamente lo que hace es que las ondas de enfrente se compacten, por ejemplo como en la imagen. En esencia lo que está pasando es que las ondas de aquí enfrente se están compactando mientras que las ondas de atrás se están agrandando. ¿Sí? Eso es por el hecho de que la fuente se mueve, entonces tiene una cierta velocidad y aparte pues el sonido viaja con una cierta velocidad también. ¿Sí? Entonces cuando nosotros escribimos la longitud de onda del frente de ondas, de la parte de enfrente, en esencia lo que vamos a tener es que es la velocidad del sonido menos la velocidad de la fuente entre la frecuencia de la fuente. ¿Sí? Esto es lo que ya habíamos hecho cuando dedujimos la ecuación de Doppler. Pero la pregunta es, bueno, ahora, ¿qué pasa si la velocidad de la fuente tiende a la velocidad del sonido? O sea, físicamente, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando la velocidad de la fuente sea igual a la velocidad del sonido, o se esté acercando, lo que va a pasar es que lambda va a tender a cero. ¿Sí? Entonces, aquí enfrente, básicamente, todas las ondas se van a empezar a apilar y básicamente van a estar así chatas. Y ahora viene una pregunta más interesante. Es, ¿qué pasa si ahora la velocidad de la fuente es mayor que la velocidad del sonido? ¿Qué es lo que pasa ahí físicamente? No puedo tener una longitud de onda negativa, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que por tercera ley de Newton lo que está pasando es que el avión debe de ejercer, bueno, si consideramos un avión, eh, que son los que hacen esto, lo que va a hacer es que el avión va a ejercer una gran fuerza para compactar el aire de la parte de enfrente. Entonces, por tercera ley de Newton, el aire ejerce una gran fuerza sobre el avión. Por lo tanto, hay un aumento considerable en la resistencia del aire, que es lo que se le nombra el arrastre aerodinámico. Entonces, conforme la velocidad de la fuente tiende a la velocidad del sonido, es lo que se le nombra la barrera del sonido. Y justo cuando pasa esto, cuando la velocidad de la fuente es más grande que la velocidad del sonido, a esto se le llama un movimiento supersónico. Y básicamente la ecuación anterior, o sea, esta y la ecuación para del efecto Doppler ya no son válidas, ¿sí? Lo que ocurre es más o menos como lo que está aquí en la imagen. Entonces,
lo que va a pasar es que el avión en la parte de aquí enfrente va a empezar a compactar la frecuencia, que es en esencia lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Entonces simplemente que ahora en esta parte de aquí están dibujadas esferas porque recuerden que consideramos que el sonido se expande en forma esférica. Entonces, cuando el avión justo es esto se empieza a achatar y aquí va a ser justo cuando V va a ser igual, la velocidad del sonido va a ser igual a la velocidad de la fuente, pero cuando el avión tiene una velocidad más grande, entonces el avión va a estar de este lado. Entonces las ondas van a estar del lado de atrás, que es justo la siguiente imagen. Entonces se va a formar como una especie de cono, es decir, el avión va a cruzar y las esferas se van a formar atrás de él, pero las esferas se van a formar, pues siempre van a tener un patrón muy simétrico, o sea, justo a la mitad va a tener una distancia que es velocidad del avión por el tiempo, velocidad de la fuente, y justo esta que está aquí es el radio de estas ondas de esféricas, ¿no? O sea, va a ser la velocidad del sonido por el tiempo. Ahora lo que va a pasar es que si nosotros estamos parados por acá enfrente, nosotros podemos ver el avión, pero no lo vamos a escuchar hasta que el avión del otro lado se va a formar ese cono y estas ondas nos van a llegar, pero el avión obviamente ya va a estar súper lejos cuando eso pase. Y la otra imagen en C es una foto estroboscópica de básicamente lo que sucede. Lo que sí hace es que esta imagen de aquí es muy simétrica y este forma un ángulo alfa. De hecho, aquí se ve la imagen del ángulo alfa, ¿sí? Entonces, lo que a mí me interesa es tratar de cuantificar justamente ese ángulo alfa, esa velocidad que tiene el avión ahí. Entonces, si se fijan, simplemente es un triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues el seno del ángulo alfa simplemente es el cateto opuesto, que en este caso sería la velocidad por el tiempo, entre la hipotenusa, que sería la velocidad de la fuente por el tiempo. Se cancelan los tiempos y lo que tenemos es que es B sobre Bs. Recuerden que B es la velocidad del sonido y el Bs es la velocidad de la fuente. Justo la relación inversa al Bs sobre B es lo que se le llama el número Mach. ¿Ok? Y justo este número Mach lo que va a pasar es que el número Mach siempre es mayor que 1. ¿Por qué? Porque la velocidad de la fuente siempre es más grande que la velocidad del sonido, o a lo más sería igual. Justo cuando la velocidad de la fuente sea igual a la velocidad del sonido, el Mach va a valer 1. ¿Ok? Para todas las velocidades que sean arriba de la velocidad del sonido, se le nombran velocidades supersónicas. Esto, aunque no lo crean, fue descubierto hace mucho. El primer avión que logró vencer esa velocidad, esa barrera del sonido, hacer el Mach, fue en 1947. Y en esencia todas las ondas que se forman son esféricas, forman en esencia el cono, ¿sí? Que es básicamente como la imagen que está acá. Entonces lo que pasa es en esencia el cono que está aquí. Este es el cono que acabamos de observar. ¿Sí? Les decía, forman ondas esféricas, pero justo las ondas esféricas se forman atrás del avión. Aquí la imagen está un poco desfasada, pero la idea es que el número Mach es justamente cuando se rompe la barrera del sonido. Hay un avión que se llama el Blackbird, que en esencia es actualmente el avión más rápido que existe sobre el mundo, que viaja aproximadamente a 1029 metros por segundo. Eso lo que hace es tener un Mach igual a 3, ¿sí? Nada más para que tengan una idea, si ustedes consideran el diámetro de la Tierra y consideran que el avión le está sobrevolando, en 10.8 horas el avión es capaz de darle la vuelta a la Tierra completa. Ahora, eso es un avión. Sin embargo, un transbordador espacial todavía está a una distancia mucho más lejos de la superficie de la Tierra. Yo hice el cálculo considerando que el avión está en la vía vuela en la superficie de la Tierra. Pero si ustedes hacen eso para un transbordador, el transbordador más o menos vuela 500 kilómetros afuera de la superficie de la Tierra y el transbordador le da la vuelta a la Tierra en 2.5 horas. ¿Sí? Entonces, la verdad es muy curioso y este sonido, pero bueno, en esencia ustedes ven el avión, pero no lo escuchan hasta que el avión los cruza, escuchan el sonido.
Y algo también muy importante es que si ustedes están parados eh, justo aquí adentro sí es aplicable Doppler. Sí, pero si ustedes están acá fuera del cono, aquí no se puede aplicar Doppler ni la ecuación que vimos hace rato. O sea, la ecuación de Doppler y todo solamente es válida dentro del cono, afuera del cono no. También cabe resaltar que este efecto Doppler también lo existe en óptica y lo van a ver posteriormente. Ok, vamos a hacer un último ejemplo. Dice, el cono de ondas de choque que genera el transbordador espacial, en un instante durante su reingreso a la atmósfera, forma un ángulo de 58 grados con la dirección de su movimiento. La rapidez del sonido a esa altura es de 331 metros sobre segundo. Inciso A. ¿Cuál es el número Mach que el transbordador en ese instante? Recordemos que el número Mach es igual a la velocidad de la fuente sobre la velocidad del sonido, y esto a su vez es igual a 1 sobre el seno del ángulo, que en este caso serían 58 grados. Como no conozco la velocidad del transbordador, pero sí el ángulo, entonces 1 sobre el ángulo me da 1.179. ¿Ok? Entonces, el inciso B. ¿Cuál es la rapidez relativa en metros sobre segundo y millas sobre horas a la atmósfera? Es decir, ¿cuál es la rapidez del transbordador? Entonces, bueno, en esencia sabemos que seno de 58 grados es igual a B sobre BS. Entonces, por lo tanto, despejando la velocidad de la fuente, entonces simplemente sería esto donde esta vez la velocidad del sonido, que son 331 metros, y esto en esencia nos da 390.308 metros sobre segundos, y si lo pasan a milla lo que nos queda es que esta es la velocidad que trae el transbordador. Y el inciso C. ¿Cuál sería su número Mach si el ángulo del cono de las ondas de choque si volara con la misma rapidez pero menor altitud, donde la rapidez del sonido es de 344? Bueno, recordemos que Bs sobre B, ahora ya sabemos que la velocidad S es esta. Entonces cuando hacemos el cociente de eso sobre 344, nos queda 1.135. Si ahora de esta expresión de acá despejamos alfa, entonces alfa simplemente va a ser B sobre el BS, que son 61.8 grados.